www.circovolador.org, en la fanpage de Circo Volador Radio. El WhatsApp en cabina es el 55 37 66 20 59. Teléfono en cabina M1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. ¿A ti? Entonces, Twitter, Facebook. Facebook como Tino Márquez. Como Tino Márquez. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. El día de hoy vamos a hablar, como les habíamos comentado, de la infidelidad. Bueno, este tema es bastante controversial porque el día de hoy vamos a platicar un poquito para saber si podemos configurar a la infidelidad en una relación sentimental, cualquier tipo de estas, ya sea un matrimonio, un concubinato, un amaciato, una relación entre... Cualquiera, sí, en general. Si es generadora de algún tipo de daño moral y si requiere la reparación de algún daño. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Bueno, en primer término habría que definir para estos efectos qué es daño moral, qué es una infidelidad, que es bastante subjetiva, qué es una relación sentimental, que también es bastante subjetiva. Vamos a tratar de adecuarla lo más que se pueda a la ley, concretamente en México y específicamente en la Ciudad de México. ¿Okay? Exactamente. También habría que precisar que no estamos a favor o en contra de una persona de algún sexo, lo que sea, cual sea que fuera su preferencia sexual. No nos vamos a referir únicamente hombre o mujer sin establecer alguna preferencia, ¿okay? Sí. Para que no se preste a malas interpretaciones, y tampoco significa que vamos a atacar más a la mujer o al hombre. Vamos a tratar de ser lo más objetivos que se pueda. Y objetivos también, porque estamos hablando que, bueno, la infidelidad tiene un concepto primero subjetivo, y ya en el derecho hay que ver la manera de ponerlo como objetivamente, ¿no? Hay que encajarlo exactamente a lo que establece la ley. En primer término, si me lo permites, Vero, en la anterior ocasión dije mal un año, dije 2017 y no la reforma en donde se modificó el tipo respecto al aborto, el tipo penal, fue en el 2007, ¿ok? Entonces pido disculpas, me confundí, bueno, no me confundí, dije mal, pero bueno, estamos corrigiéndolo, ¿no? Exactamente. Bueno, entrando al tema, ¿qué es daño moral según el Código Civil? Primero habría que definir qué es la infidelidad, ¿no? Sí, ok, empezamos con eso. Porque yo creo que aquí hay que explicar en materia jurídica y dar algún tipo de definición de lo que es la infidelidad. Nosotros como abogados, ¿cómo tenemos que manejar la infidelidad? Viéndolo desde el punto de vista jurídico, la infidelidad es un tipo de violencia. Sí, de violencia. Independientemente de que sea cometido entre un hombre o una mujer, es un tipo de violencia. Actualmente en la Ciudad de México está regulada la violencia nada más en contra de la mujer, ¿ok? Yo creo que me gustaría partir sobre eso, o sea, a partir de la violencia contra la mujer, para tratar de definir un poquito más conforme a lo que establece. Creo que tú no viste, ¿verdad? El programa de cuando hablamos de violencia. Nosotros habíamos tocado el tema de la violencia. Ajá. No solo de la mujer, sino también la violencia como género en cuanto a mujer y hombre. Okay. Comentábamos que, bueno, es aquella agresión física, psicológica, emocional, sexual, en cuanto a los derechos de reproducción patrimonial y económico, okay, ¿no? A las personas. Entonces, como tú comentas, es parte de lo que es la violencia, sí, o sea, infidelidad. A lo que me refiero es que hay que encuadrarlo, o sea, hay que encuadrar la violencia en algún género, o sea, la violencia es algo específico, ¿no? Pero género, la violencia, o sea, la infidelidad es un tipo de violencia, sí. ¿ok? Tipo de violencia, ¿qué tipo de violencia? Infidelidad, ¿ok? Entonces ya ustedes ya platicaron, bueno, ya aquí se ha visto ese tema de violencia. Ok, este rubro, en este rubro de la infidelidad
vamos a concretarnos en este punto específico y a mí me gustaría que me dieras, no sé si tú traes algún punto de vista sobre el concepto de infidelidad o si quieres empiezo yo, como tú me digas. Bueno, mira, aquí yo traigo aquí un concepto que, bueno, es aquella vulneración de acuerdo a la exclusividad de una monogamia, entre dos personas, cualquier tipo de sexo, ya sea entre hombre y mujer, entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, ¿sí? Es aquella relación monógama entre dos personas, es decir, entre una pareja, que tiene un acuerdo de manera implícita o explícita, ya sea por escrito o verbal. ¿Qué podemos decir? Bueno, más bien la infidelidad sería la falta a ese acuerdo verbal o escrito. Ok, bueno, si ya nos metemos al tema del acuerdo de voluntades, ¿no? Sí. Partimos de que una relación sentimental inicia o tiene su origen en un contrato. Exactamente. ¿Okay? Contrato, el contrato en México no está regulado en el sentido de que tenga que ser por escrito. No. ¿Okay? En la forma, en el Código Civil establece precisamente que en la forma no establece algo es específico. Es un acuerdo de voluntades. Dice en el artículo nada más en cuanto a, o sea, si, ¿sí? Bueno, vamos a, primero empecemos por qué es contrato, ¿no? El contrato, sencillamente, no vamos a meternos en más especificaciones, el contrato es un acuerdo de entre dos o más personas en donde se crean derechos y obligaciones. Exactamente. ¿Okay? Y el Código Civil no hay una definición exacta y precisa en el Código Civil, pero se desprende, ¿no? Bueno, en su forma establece en el artículo 1832 que en los contratos civiles cada uno se obliga de la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requiera formalidades determinadas. ¿Ok? Entonces, esas formalidades, sin que para ello se requiera formalidades determinadas. ¿Qué es una formalidad determinada? Que sea por escrito, que sea verbal, que sea mediante un medio electrónico, algún otro documento, video, lo que sea, o sea, una videograbación, audios, o un audio, lo que sea, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí no importa, simplemente habría que especificar que una relación sentimental inicia con un contrato. ¿Cuál contrato? Tú vas a ser mi pareja. Y en ese contrato se especifican los términos. O sea, ok, vas a ser mi pareja, ¿cómo? Vas a ser mi pareja. Actualmente hay muchas denominaciones y ahí se establecen los términos. Exactamente al momento en que inicia una relación sentimental se establecen los términos. Lo que quieren y manden el público, que opine, a ver, señoras Misael, usted que anda por ahí, hoy lo veo muy apagadón, señoras Misael, comente algo, no sé. O sea, ¿qué tipos de relaciones hay actualmente? La verdad, únicamente conozco actualmente, bueno, matrimonio, noviazgo, concubinato, amaciato. Pues no, hay muchas otras, ¿no? O sea, como quieran establecerlo, pero que sea sentimental. Por ejemplo, dicen amigobios, crush, el clásico crush. Muchos otros, ¿no? A ver. Habría que ver qué tipos pero bueno, no nos metemos en eso. A ver, ok. En el que sea es un contrato. Okay. Y al momento de establecer el contrato, empieza con la expresión de las voluntades, ¿no? O sea, tú, Verónica, vas a andar con el Pedro Pérez. Digamos que nosotros como conductores no podemos ponernos como ejemplo. Okay. Habría que poner a Juanita Pérez contra Panfilito Rodríguez. Okay. Ellos han determinado que iban a iniciar una relación sentimental y dijeron, ok, vamos a hacernos fiel mutuamente. Exactamente. ¿Okay? ¿Qué es fidelidad? Tú no vas a estar con otra persona, ni yo con otra. O sea, ni en tus pensamientos, es decir, ni en tu actuar, sí, ni besos, ni sexo, ni nada, ¿no? Es decir, solamente ese acuerdo es entre dos personas, entre esas dos personas, ¿no? Puede haber tres, o sea, por eso no estamos especificando. Puede haber un acuerdo entre esas dos personas. Ahora bien,
Si una de esas personas ya tiene una relación con alguien más y aún así esta tercera persona dice, bueno, yo acepto que tú sostengas una relación marital o como quieras con otra persona, pero entre nosotros, ¿qué reglas va a haber? Ok. Es decir, bueno, acuerdan que a lo mejor una de ellas va a tener su pareja, su novio o lo que sea, novia o lo que sea. Pero tal vez la otra persona no va a tener esa oportunidad de tener también otra relación. Sino es decir, bueno, yo permito que tú tengas una pareja, pero tú no permites que yo pueda tener, es decir, que yo te tengo que ser fiel a ti y yo lo acepto. Pero tú, a pesar de que tienes tu otra pareja, tienes que respetar esa relación conmigo y con ella. O sea, no puede haber otra relación. Exacto. Bueno, esos son los términos del contrato. Ese es o sea, contrato. Precisamente el contrato se establece al momento de que empieza. O sea, si el contrato ya se formalizó, es decir, al momento de que se inició, no se hicieron valer otras cuestiones, podría haber un convenio donde se modifican o extinguen esos derechos y obligaciones, pero posteriormente, ¿no? Y ese contrato nació así. En el momento en que ese contrato no se respete, puede haber muchos otros elementos, pero especifiquemos entre la fidelidad, ¿no? Si Juanito Pérez ya le dijo a Panfilita, dijimos, ya le dijo, yo voy a mantener un noviazgo, yo tengo un noviazgo formal y todo, pero voy a andar contigo también, pero tú debes serme fiel, ¿no? Ello no implica, o sea, esa fidelidad no implica el incumplimiento de ese contrato. O sea, esa relación que tuvo antes, que tuvo a partir y desde que inició el contrato, ya no se podría considerar infidelidad desde mi punto de vista. Porque, no infidelidad, ¿por qué? Porque al momento de celebrarse el contrato, se celebró con conocimiento de causa. No hubo error, dolo ni mala fe, ¿no? O sea, viéndolo jurídicamente. Es decir, no hubo mentiras, todo se lo dijo en ese momento, ¿no? Mira, aquí había que checar. La fidelidad es el vínculo basado en el respeto, la intimidad, el reconocimiento personal, emocional, la dedicación, el interés, el cuidado y el cuidado. Ahora, si lo ven, bueno, yo tengo mi opinión. A pesar de que tú tengas conocimiento de que a lo mejor la persona con la que tú estás celebrando ese contrato tiene otra relación, es cierto, no se puede configurar una infidelidad con esa relación, pero si llegaron a un acuerdo donde tú vas a aceptar que esa persona, Juanito sigue con su actual pareja, pero resulta que Juanito o que fulanita X, uno de ellos dos, al tener una relación emocional o sentimental con cualquier otra persona diversa a la que ya se tiene conocimiento, sí se configura una infidelidad. Por supuesto que sí. Ahí sea, ese es el incumplimiento del contrato. Ese contrato no inició con esos elementos. Exactamente. Los términos del contrato ya se establecieron. Se establecieron, yo acepto X y Y. Es un acuerdo de voluntades, primero. Ajá. Bueno, ya establecimos que una relación de pareja, una relación sentimental, deviene de un contrato. Un contrato verbal. ¿Sí? O puede ser telefónica, por mensaje. Puede configurarse un contrato de una persona que esté en Europa y una persona que esté en Chile. Ahora con estas y configurarse un noviazgo donde se determine eso. Hay un contrato, ¿cómo? Mediante medios electrónicos, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, ¿no? O sea, puede existir ese contrato de cualquier forma. En México no aplica una forma específica, y bueno, específicamente, si ya fue celebrado ese contrato aquí en la Ciudad de México, no tendrías que acreditar una forma. O sea, no tendrías que tú... basta con el dicho.
tendrías que, Bueno, tendrías que acreditar los términos, pero no una forma, o sea, no tendría que ser sí, por escrito. exactamente. Tú tendrías que, o sea, yo quedé, o sea, ¿cómo acreditas? Bueno, eso ya lo veremos ahorita en medios probatorios, pero, o sea, aquí lo único que tendrías que acreditar es que quedaron o sea, contrataron y determinaron ser fieles, ¿no? A ver, aquí el señor Esmisael dice, ¿en qué se basa para definir de esa forma un contrato? De acuerdo al artículo del Código Civil, ya lo tenías ahí, ¿no? Bueno, no, El contrato. Se desprende del Código Civil. Exactamente. ¿Okay? No hay una definición no hay una definición en el Código Civil, no existe una definición actualmente del Código Civil para el Distrito Federal de contrato específicamente. O sea, existe la definición de convenio, pero de contrato se desprende de sus elementos, de los elementos del contrato se desprende que debe haber un acuerdo de dos o más voluntades, ¿ok? Donde que tenga un objeto que es para qué efecto se va a celebrar ese contrato, ¿ok? En caso, este contrato en su caso es para efecto de mantener una relación sentimental, cualquiera que sea, ¿ok? En caso del matrimonio, ese sí debe tener forma, por eso dice en la forma del artículo 1832 que el artículo 1792 establece que los contratos es un convenio y es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Es decir, esa es la definición esa es la definición de convenio, pero en el Código Civil no existe una definición de contrato per se. O sea, existen los elementos del contrato, pero no existe una definición de contrato específicamente. Bueno, aquí estamos hablando de que en contratos dice que es un convenio. Sabemos que un contrato es únicamente un acuerdo donde se pactan obligaciones. Un contrato son obligaciones. Un convenio son derechos y obligaciones también. Un contrato ¿para qué efecto? Es para crear derechos y obligaciones. ¿Okay? Por eso decía, del Código Civil solamente se establecen elementos del contrato, elementos de validez, qué requisitos debe tener un contrato. Y de esos requisitos me baso para definir contrato. ¿Okay? Ahora, en el 1794 del Código Civil para el Distrito Federal, nos habla de la existencia del contrato, es decir, los requisitos, que es el consentimiento, el objeto que puede ser materia de contrato, ¿qué dice? Según el Código Civil del Estado de México, el artículo 731 define como un acuerdo de voluntades para... Sí, es lo mismo que yo te estoy comentando en el artículo 1792 del Código Civil para el Distrito Federal. Es un convenio o es un acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ahora, yo quisiera precisar un punto aquí. O sea, tendríamos que diferenciar entre convenio y contrato. Exacto. El contrato, ya les comenté, los elementos. O sea, debe haber consentimiento, voluntad, personas y objeto. O sea, tiene que ser el acuerdo de voluntades, dos o más personas, ¿no? ¿Para qué efecto? En este caso, es para mantener una relación sentimental, ¿ok? Les comentaba hace rato, ya nació el contrato, queremos modificarlo, ok, esa modificación se va a llamar convenio, ¿sí? El contrato es únicamente para crear derechos y obligaciones. Es decir, el convenio es para modificarlos o extinguirlos. Es decir, el convenio es cuando ya existe un contrato, lo vamos a modificar o extinguir o transferir incluso mediante un convenio, ¿ok? Entonces, lo primero es el contrato. Cuando ya existe el contrato, podemos hacer un convenio. ¿Para qué? Para modificar los términos en que fue pactado ese contrato. Ahora, en el contrato es muy importante saber. En el contrato tú te obligas a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a guardar cierto respeto, cierta fidelidad y cada ciertos días a la semana nos vamos a ver.
Independientemente, bueno, o sea, eso, independientemente. Aquí estamos hablando específicamente de que vamos a hacer. De que vamos a hacer una pareja. Panfilito dijimos bueno, Pedro Pérez con Filemón, ¿o qué dijimos? Bueno, vamos a poner Pedro Pérez y Juanita. Y Juanita. Juanita, okay. Pedro y Juanita determinaron en que no iban a andar con nadie más, ni en forma, ni por mensajes, ni besos, ni abrazos, o sea, ni abrazos tendientes pues a una incitación al sexo, ¿no? O a mantener una relación sentimental con otra persona. Cualquier, o sea, dejémoslo genérico. Sí. O sea, que determinaron Juanita y Pedro que iban a tener iban a tener otra relación sentimental con nadie más. Excepto ellos. Ahora, una vez que pasa ese tiempo, si alguna de las partes por ahí empieza a tener ciertos comportamientos distintos o a haber cierto tipo de roces, lo que se puede hacer es un convenio, es decir, platicar y decir, bueno, mira, está pasando esta situación, a lo mejor ya no nos estamos llevando bien, a lo mejor ya me está llamando la atención otra persona de esa manera sentimental, sexual, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Bueno, decir, yo propongo que a lo mejor tengamos una relación abierta. Eso puede llegar a ser un convenio o definitivamente extinguir y decir, lo terminamos. Puede llegar, o sea, sí, puede llegar a sí extinguirlo, modificarlo, decir ya no hay fidelidad. Pero bueno, en nuestro tema es derivado de un contrato donde ya establecieron Juanita y Pedro que iban a ser fieles, ¿ok? No hubo un convenio, entonces, ¿qué pasó? Alguien falló, algo falló y alguien incumplió el contrato. ¿En qué cláusula específica? La de fidelidad, ¿ok? Entonces, ahí entra nuestro segundo punto y el punto al que nos vamos a abocar en esta plática, ¿no? Cuando una persona quebranta ese acuerdo de voluntades y falta algún término, ¿sí?, que es específicamente esto de la fidelidad, como ya lo definimos, fidelidad pues es nada más, en este caso para efectos de ese estudio es únicamente no mantener una relación sentimental con otra persona. O sexual. ¿Sentimental? No, es que no precisamente una relación sentimental puede tener una relación sexual. Okay. De acuerdo aquí algunos conceptos que yo tengo de tipos de infidelidad, son 7. El primero es la infidelidad emocional, que es aquella que no hay un contacto físico, pero es un vínculo basado en la complicidad, en la confianza y la intimidad de resultar un revelador acto, ¿ok? Es decir, se puede tener esa conexión emocional con un tercero, es decir, sin llegar a que haya algo físico, besos, abrazos, pero sí tener esa conexión, de la cual tu pareja desconoce la existencia de habría que, o sea, para que se configure ese quebrantamiento o ese incumplimiento del contrato, tiene que haberse pactado exactamente en la forma en que no se debe hacer, o sea, en que se debe hacer para determinar cómo no se debe hacer, ¿ok? O sea, en lo que tú comentas, debieron haber pactado al principio en ese contrato, al iniciar, decir sí, acepto, o tú quieres, y ya, platicar, ok, ¿cómo vamos a quedar? Ok, tú ni siquiera vas a pensar en Pedrito no va a pensar en que Alicia Pérez, ¿no? Ok, ni vas a tener una complicidad, ni vas a poder hacer esto, o sea, igual ella le dice, ok, tú no vas a serme infiel en ninguno de los casos, o sea, tampoco puedes, para mí, si le dice Juanita a Pedro, para mí fidelidad es que no te vayas con tus amigos a tomar, sí, o sea, es que tienen ellos que definir sus términos, ¿okay? Exactamente. Una vez que definieron sus términos, esa falta debe ir exactamente en contra de lo que pactaron.
si no estaba contemplado, nunca quedaron en eso, o sea, nunca pactaron esos términos, difícilmente podría entrar en el estudio en el estudio que nos interesa en este momento, ¿no? Señoras Misael, alguna hipótesis, por favor. Digo, que eres muy bueno para inventar alguna hipótesis, por favor, o yo. Bueno, mira, Okay. A ver, un ejemplo, yo conozco personas que dicen, ¿sabes qué? Te conocí por inbox en estos grupos de Face y toda la situación. Te pones de acuerdo para entablar únicamente una relación sexual. Es decir, tenemos esa conexión por mensajes, videollamadas, lo que tú quieras. Mira, es que... A eso voy. Viene un encuentro sexual y a partir de ese encuentro sexual ambas partes dicen, bueno, ¿tienes pareja? No, no tengo pareja. ¿Tú tienes pareja? No, no tengo pareja. Bueno, ¿qué te parece si somos el crush, el conocido crush, o esa formalidad de decir, bueno, somos amigos pues es que con cierto tipo es de que derechos? yo insisto, o sea, yo creo que tenemos que definir infidelidad como aquella que Es la acción que menoscaba los derechos y la integridad del otro. en lo que no quedaron. Por o sea, eso. vaya, no vas a mantener, o sea, para efectos de este estudio, porque sí ya nos centramos mucho en este concepto y falta mucho, o sea, el tema debe ser meramente jurídico y yo creo que sí tiene mucho que ver, o sea, tenemos mucho de qué hablar en lo jurídico y no detenernos en Es ese que tema. jurídicamente sí O sea, hay un menoscabo. para efecto, independientemente de que haya un menoscabo, para efectos prácticos vamos a definir, o sea, para este efecto y para este estudio y para este tema, como infidelidad, la que Es la acción es u omisión. mantener otra relación sentimental con otra persona, independientemente de sea sexual o complicidad o como tú lo quieras, ¿no? O sea, es mantener relación sentimental con otra persona, ¿ok? Cuando se quebranta eso, existe una afectación psicológica, emocional y hasta física. bueno, dejémoslo en psicológica, para efectos también de este estudio, porque bueno, y la psicológica engloba todo eso que mencionas, puede ser emocional, psicosexual, motriz, bueno, en muchas otras cuestiones, ¿no? Y puede desembocar eso, lo psicosexual, lo motriz, lo psicológico, puede desencadenar múltiples afectaciones a la persona, ¿ok? Psicosexual que... Desde un trastorno depresivo, un trastorno compulsivo, incluso llevar a la intención de un suicidio. Puede desencadenar mil cosas, o sea, eso deviene de la afectación psicológica que tiene una persona, ¿ok? En este caso, esa afectación psicológica y ese daño que se causa, como no es material, el Código Civil para el Distrito Federal ya establece en su artículo 1916 el daño moral. El daño moral es para efecto de los daños causados sobre los bienes inmateriales. O sea, daño puede ser, yo puedo dañar algo material, un coche, un inmueble, puedo matar a tu perro, o sea, es un daño en propiedad ajena, o sea, matar. Pero un daño moral es aquel que menoscaba psicológicamente a la otra persona. Sí, bueno, daño moral definido por el Código Civil para el Distrito Federal establece, por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración de sí misma, que sí misma tiene de los demás, ¿ok? Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o integridad física o psicológica de una persona. Era lo que yo te decía, que sí hay un menoscabo. Vamos para allá, ¿no? O sea, en la infidelidad, ¿qué pasa? ¿Qué provocamos frente a la otra persona? Bueno, miren, vamos a seguir nosotros aquí en la fanpage y vamos a un corte musical por web, ¿sí? No se desconecten, por favor. Y ahora sí, ingeniero,
Usted indíquenos. Bueno, ya salimos de web y vamos a seguir aquí en la fanpage. Ana Redondo, hola, muchas gracias por estarnos viendo. Señoras Misael, hoy lo veo muy apagado. La semana pasada hizo bastantes preguntas, bastantes aportaciones. Creí que el día de hoy íbamos a tener esa misma participación. Dígame usted qué está sucediendo. Ana, ojalá y puedas hacernos ahí un comentario, una aportación, algo. Por favor, ahora sí. Bueno, vamos a determinar qué daños puede causar. Puede, ¿no? Puede que no. Es posible que no existan daños a la otra persona. Que decir, ok, me fuiste infiel, no me importa, se acabó. Y la otra persona ya sigue su vida, nunca pasó nada. ¿Ok? Bueno, el otro supuesto es que la otra persona se vio muy afectada psicológicamente, desencadenó una serie de episodios en las que esas afectaciones psicológicas se convirtieron en trastornos de la personalidad e incluso en neurosis, ¿no? Un trastorno de la personalidad cuando se afecta la forma de ser de una persona, ¿ok? Eso si se radicaliza, se convierte en una neurosis, y en una neurosis es la fase más crítica del padecimiento psicológico o psicosexual de una persona, ¿no? Incluso puede desencadenar en que la persona, aquí tendríamos que tener el apoyo de un especialista para que nos diga, o que me corrija, en el sentido de cuándo existe un trastorno en la personalidad, cuándo existe una neurosis, y cómo es que podemos relacionar esa infidelidad con esa afectación que sufre la persona. ¿Por qué? Porque para que exista daño moral debe haber el origen y la consecuencia. El origen debe ser la infidelidad y la consecuencia debe tener una afectación psicológica a la persona, ¿ok? Pues, llámese en sus sentimientos, formas de pensar, en su autoestima, la manera en que se arregla, en un trastorno hasta manejo compulsivo, mucho, o sea, puede desembocar 1000 formas. Tantas personas que les pase eso, sí puede desencadenar una en cada persona, y de manera totalmente diferente, porque todos asimilamos una infidelidad de una forma diferente, ¿no? Entonces, Pedro Pérez puede decir, no, pues a mí yo me siento, me bajó la autoestima, ¿no? Ok, Juanito Pérez puede decir, es que yo sufrí un padecimiento en mi forma de ser, en mi vida sexual, ¿no? Ok, Juanita puede decir, es que yo me siento fea. Martita puede decir, es que mi afectación es principalmente respecto a la consideración o sea, a mi forma de pensar, de cómo me ven las demás personas. O sea, puede desencadenar muchas situaciones, y esas situaciones ocasionan daño en la persona. Es que de hecho sí, el daño moral está constituido también en cómo la persona es dañada socialmente, porque bueno, estamos de acuerdo que cuando existe una relación sentimental con alguien, a lo mejor las amistades de ambos o lugares que frecuentan juntos siempre los ven, ¿no? Siempre ven que esta pareja, cual sea el tipo de relación, pues los ven juntos, los ven bien, los ven conviviendo de manera excelente. Ay, ahora sí, disculpen ustedes, en la fanpage me comenta el ingeniero que ya estamos regresando vía web. Estamos hablando aquí en la fanpage cómo es que la infidelidad se tiene que acreditar y cómo es que sí daña a una persona también de manera social, ¿sí? Ahora, una persona que realmente sí es dañada o sí sufre un daño moral al darse cuenta de una infidelidad, aparte de que obviamente pues viene el golpe de decir, oye, o sea, ¿cómo es que yo no me di cuenta o cómo es que pasó esta situación, ¿no?
donde todos desconocían la existencia de otra persona. Independientemente de la forma en que se den cuenta, en que suceda, o sea, volviendo a nuestro tema, esa infidelidad debe tener una afectación. Uh-huh. Ya dijimos que en el primer caso en que una persona no se ve afectada, sí, y se vaya nada más, ¿ok? El siguiente es que una persona, por más que esté afectada, no decida accionar el mecanismo jurisdiccional, uh-huh, ¿ok? Que no decida, que decida hacer nada. Uh-huh. O sea, ok, yo voy a terminamos y ya. O sea, sí, tuve afectaciones, las que quieras y mandes, pero yo no es mi intención llevarlo al ámbito jurídico. El que nos interesa es la persona que se ve totalmente afectada y que por esas afectaciones puede perder su trabajo. Independientemente de lo que pierda o no, se ve en la necesidad de iniciar un procedimiento resarcitorio. Pues por lo mismo, porque bueno, si viene este menoscabo psicológico, emocional, pues la persona pierde interés en la vida, en el trabajo, a lo mejor invirtió tiempo, dinero, patrimonio. Uh-huh. Pues mira, el tema es sumamente subjetivo, o sea, meternos a considerar qué puede desencadenar una persona. Ya comenté que puede haber muchas afectaciones, y esas afectaciones pueden traer consecuencias muchas también, y diversas, ¿sí? Aquí la cuestión es que si existe o no daño moral en alguna infidelidad, ¿ok? Ya dijimos que en el primer caso pues no le interesa, y ni en el segundo le interesa al estudio jurídico, ¿no? Aquí nos vamos a centrar la persona que dijo, ok, yo sufrí un menoscabo en mi ámbito psicológico, por lo tanto yo considero que tengo derecho a que se me repare el daño, uh-huh, ¿ok? ¿Cómo se va a reparar el daño? Acreditando el daño moral, ¿ok? El daño moral ya dijimos que es incuantificable, porque no es un bien material, no es un bien tangible, ¿sí? Incluso ya varios doctrinarios del derecho han determinado, han definido el daño moral de diversas formas, ¿no? Y aquí para que nos demos una idea, hay muchísimas, pero bueno, para la legislación de Puebla, en una jurisprudencia encaminada más a la materia penal y civil, establece que en tanto que daño moral es aquel que sufre una persona a causa del hecho dañoso en su decoro, prestigio, honor, buena reputación o en su consideración social, en suma, en sus derechos de personalidad, ¿ok? Que esos derechos de personalidad no son tangibles. No, pero sí son apreciables, porque incluso hasta los mismos psicólogos, cuando la persona acude a solicitar ayuda, dice, bueno, sabe que yo vengo porque resulta que la pareja con la que yo estaba, me acabo de enterar que pues, cometió una infidelidad. Ajá. ¿Qué hacen los psicólogos o los psicoanalistas o doctores especialistas en esta materia? Te hacen un tipo de estudios, ¿no? Te hacen una primera evaluación, te piden datos específicos, te permiten hablar, y ellos, de acuerdo a sus parámetros que utilizan, bueno, van a ver qué tipo de trastorno puedes tener, qué tipo de daño psicoemocional estás padeciendo, porque si es un padecimiento como tal, a pesar de que nosotros no somos doctores, jurídicamente nosotros tenemos que acreditar que sí hay un padecimiento. Sí, hay que aquí para esta materia, ya lo vamos a hablar más adelante en medios probatorios respecto a esto, sí habría que auxiliarnos de peritos en la materia, ¿okay? Especialistas en esa materia, en caso de un procedimiento judicial, pues acreditados como peritos en materia psicológica, ¿no? Y ofrecerlos como tal, bueno, en su momento lo platicaremos. Ahorita lo que nos interesa es definir qué es daño moral, ¿ok? Entonces, el daño moral
para efectos de este estudio, es la afectación que sufre una persona, ¿sí? Con respecto a sus sentimientos, ¿sí? Afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, o en su caso, la consideración de esa persona que tenga de sí misma. O sea, eso se define, eso se puede definir en el ámbito psicológico como autoestima, ¿ok? Entonces, ese es el daño moral. O sea, ya definimos qué es el daño moral. Ahora, jurídicamente, a pesar de que, bueno, hay una definición así, hay que explicarle a la gente de manera como más, no tan técnica, para que entienda qué es un daño moral. Ok, es la afectación, o sea, el daño moral es la afectación sobre los sentimientos y forma de de pensar de una persona. Además de esos sentimientos y forma de pensar hacia cómo es percibida esa persona en la sociedad por terceras personas o por una Su comunidad. Cambio de personalidad. O por una comodidad. O sea, ahí engloba el decoro, honor, reputación, vida privada y creencias, ¿sí? Eso es lo que cuando una persona es percibida por una comunidad, población o terceras personas. O sea, a Juan Pérez lo perciben como una persona honorable, orgullosa e íntegra, ¿no? Pero cuando surge esa problemática que viene de la infidelidad, eso cambia, o sea, puede cambiar en el ámbito social. ¿Por qué? Porque pues ahora hay redes sociales, pueden exponer a una persona, o sea, eso públicamente. Que también configura el daño moral psicoemocional de la persona. Sí, pueden exponer a una persona, independientemente de que estén atentando en contra de sus derechos de personalidad, de la propia persona a quien están exponiendo, pues también están afectando a su pareja, a quien le fue infiel, ¿sí? Y ese daño a la persona a la que le fueron infiel, ya no lo ven, o sea, ya su personalidad ya no va a ser la misma, porque van a decir que comúnmente dicen aquí en México: cornudo, es un es un dejado, no hizo nada, bueno, pueden definirlo con muchos adjetivos. Ya no es visto como era visto antes, ¿sí? Eso en cuanto a su decoro. Independientemente a sus cuestiones exteriores, puede estar afectado en el ámbito psicológico, su forma de pensar, su autoestima. Sí, porque la autoestima finalmente se daña. Claro, bueno, no en todas ocasiones. Bueno, es que repito, es algo muy subjetivo. Puede que una persona nada más sufra, se vea lastimado en sus creencias, en sus afectos, en sus sentimientos. Y cuando usted ve, o sea, probablemente solo sean afectaciones en sus sentimientos y no en la autoestima. En sus sentimientos de que, yo ya no voy a querer a nadie, por ejemplo. O en su autoestima es decir, no, pues yo me siento feo, me siento... Dejas, o sea, de arreglarte. Independientemente de no, es que como tengas que expresar, que la pérdida de autoestima, la verdad yo no soy, bueno, no somos peritos en la materia, pero yo supongo que cuando la pérdida de autoestima se nota, ¿no? Independientemente de que se note, eso lo tiene que determinar un perito en la materia. Sí. Ya establecimos que se tiene que determinar a través de una persona experta en esa materia. Y de estudios adecuados. En la materia que quieras y mandes, ¿no? Pero bueno, ya definimos daño moral. No sé si entendimos ese punto, ¿no? ¿Qué es daño moral? Alguien que me diga si entendió, por favor, la afectación, qué es daño moral, si estás ahí. Si no es suficiente la explicación, esto es importante. ¿Por qué es importante que definamos los conceptos? Porque para efectos jurídicos debe encajar exactamente, el acto debe encajar exactamente a lo establecido por la ley. Si no encaja en un supuesto establecido por la ley, no existe ese tipo. O sea, en materia, que lo que en materia penal se llama como tipo penal, que encuadre el acto en el tipo penal, aquí que encuadre el acto en la configuración del daño moral.
¿ok? De una Que reparación del exactamente aplicable, ajá, que exactamente encuadre en los supuestos que establece el artículo 1916, específicamente en la Ciudad de México, ¿ok? Si no encuadra en esos supuestos, no hay daño moral. Puede existir infidelidad, pero no daño moral, ¿ok? Entonces, bueno, si pasamos, bueno, ya quedó claro qué es daño moral. Sí, yo creo que sí. A ver, Ana, ¿tienes algún comentario o algo sobre daño moral? O alguien me gustaría que lo expresara, que lo dijera, por favor. Si no, bueno, pues cualquier duda, aclaración, pues, pueden dejarlo en los comentarios o inbox o WhatsApp o lo que sea, de verdad, con mucho gusto. Ahora sí, bueno. Ahora, habría que también que considerar usos y costumbres que es muy importante en México, debido a que tenemos una conformación pluricultural, ¿no? Yo sí considero que tendríamos que también verificar, hay que tomar en cuenta usos y costumbres. Eso es algo muy extenso, pero también determina la forma de pensar y actuar de una persona, ¿sí? O sea, si ya determinamos que hay daño moral que deviene de una infidelidad, una persona válidamente se puede excusar diciendo que sus usos y costumbres, en sus usos y costumbres no es un error, o no es un incumplimiento del contrato, o no se considera infidelidad tal cuestión, ¿no? O sea, lo que comentabas hace un momento, que existen diferentes tipos de infidelidad. Para alguna persona que sea, por ejemplo, de un pueblo indígena náhuatl de Hidalgo, o una persona de un pueblo indígena de Oaxaca, puede decir, no, pues para mí no es infidelidad. Besar a una persona en la boca para mí no es infidelidad. Y hazle como quieras, porque son mis usos y costumbres, ¿ok? Entonces, en ese caso también tendríamos que ver valores. O sea, valores, aquí en materia jurídica, o sea, hay valores axiológicos. En materia normal hay valores. O sea, valores de una persona, que es lealtad, fidelidad es un valor. Respeto, tolerancia, bueno, los valores que se les puedan ocurrir que intervengan, sí, de hecho, o que puedan intervenir. Es respeto, lealtad, fidelidad, tolerancia, reciprocidad. Reciprocidad, Exactamente. Así, todos esos valores habría que considerarlos. No podemos entrar en detalle de esos, pero me interesa mucho comentarlos, porque, bueno, en muchos estudios podemos decir pues todo lo que la ley contempla, y podemos decir todo lo que ya se ha estudiado, las definiciones que incluso que establece la Real Academia Española, y en caso de la fidelidad establece que es la falta de lealtad. O sea, de lealtad tendríamos que definir lealtad, ¿no? Entonces, son varias cuestiones que también tienen que considerarse, los valores de una persona, y más importante, los orígenes éticos de una persona. Es que normalmente aquí en nuestro país es muy raro que una persona inicie un proceso legal cuando es víctima o se ve, por ahí está el contacto, creo, o se ven menoscabados esos derechos por una infidelidad, porque normalmente una infidelidad es mal vista. Casi. Mal vista. Ajá. Entonces, pues ya vamos a tener que entrar un poquito a los medios probatorios. Nos quedan, de acuerdo a mi ingeniero de audio, más o menos 7 minutos con música o sin música. Sin música. Ok. Bueno, dice que 7 minutos, entonces... Es suficiente, o sea, es suficiente lo podemos agotar en 5 minutos sin tener que extender más el tema, porque medios probatorios, ok, pueden ser testigos de vista, testigos que escucharon algo, documentales, medios electrónicos. Documentales pueden ser
como dices, medios electrónicos impresos, como pueden ser conversaciones de inbox, WhatsApp, correos electrónicos. Tendríamos que ofrecerlo con medios, o sea, esos medios probatorios tendríamos que ofrecerlos de una forma idónea. ¿Cómo es de una forma idónea? Acompañados de un perito en la materia. Exactamente. O sea, en este caso, un perito en informática que determine qué correos, qué mensajes, qué elementos, qué elementos demuestran que esa persona fue infiel. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el de Argentina. El lenguaje también. Pues podría ser, por ejemplo, no hay una noticia que me encontré en internet que dice una mujer, así, que pasó en Argentina, una mujer infiel deberá indemnizar a su marido por daño psicológico y moral. ¿Ok? Esta persona fue exhibida en redes sociales, ¿sí? Empezaron a subir su video, se reprodujo pues lo más rápido que se pudo, llegó a manos de la persona, lo vio, y como ya era un tema público, con eso acreditó la infidelidad. Era un video en el que se mostraba a la persona saliendo de un hotel, ¿no? Así que aguas a todos ustedes que anden ahí de románticos. Por otro lado, yo no les recomiendo que anden de románticos. Es preferible terminar una relación y después comenzar otra. Pues aquí, en este caso específico, era una relación de matrimonio, ¿okay? Incluso ya además de la declaratoria de divorcio, se determinó que esta persona debería indemnizar a su esposo por daño psicológico y moral. ¿Okay? Bueno, su ex esposo en ese momento, que ya era, y y procedió. En México no hay pues tanto que o sea, no hay antecedentes de que una persona haya demandado a otra persona por infidelidad, pero es posible, o sea, regresando a nuestro tema que es, Everito, ¿cuál es el tema específico? Infidelidad. Ay, mi invitado, es infidelidad. Infidelidad. En cualquier tipo de relación sentimental. Constituye. Y que si constituye daño moral o no, y la reparación del mismo. Bueno, ok. Qué bárbaro. Volviendo al tema y respondiendo al tema, sí constituye daño moral, sí puede constituir daño moral, hay que acreditarlo. Como ya mencionamos, documentos, forzosamente habría que acreditar un daño psicológico. ¿Cómo se acredita un daño psicológico? Mediante una pericial en materia de psicología. Y hasta de psiquiatría. Pues como, o sea, independientemente de que el abogado, la intención del abogado, ¿qué es lo que tienes que acreditar? Habría que relacionarlo con... que sí te menoscabo, que sí te está dañando de una manera bastante importante a la integridad de tu persona. Psicológicamente, que sí te dañó. O sea, tiene que decir, ¿qué debe decir el perito en materia psicológica? En materia de psicología, debe decir, ok, si hay un daño en sus conclusiones, existe daño, psicoemocional, psicológico, derivado de la infidelidad y consistente en pérdida de autoestima, trastorno maníaco compulsivo, pérdida del sueño, cambio de personalidad. Cambio de personalidad puede ser también un daño psicosexual, que puede ser algo muy importante, que esa persona necesite rehabilitación. Sí, porque de hecho el saber que, bueno, la que creías tu pareja o que es tu pareja, pues haya tenido relaciones sexuales con otra persona al mismo tiempo o en un periodo, digo, pues sí pega, ¿no? Pues las personas de una u otra forma, ya habíamos determinado antes que puede existir el caso en que pues no pase nada. O sea, puede existir otra en que nada más se enoja, pero puede existir otra en que dices, o sea, la que nos interesa y que bueno, tiene que ver en este estudio, en esta plática, o sea, que sí resultó un daño psicológico, cualquiera que sea su denominación, pero existió daño psicológico. En eso debe vertir, o sea, en eso debe,
psicosexual tiene el psicosexual deviene de la afectación psicológica. Entonces, sí existe daño moral, si lo acreditas, en México lo tienes que acreditar fehacientemente. Es muy difícil acreditar el daño moral, pero sí se puede, mediante cómo, o sea, relacionando el acto de infidelidad con la consecuencia, ¿ok? Este acto de infidelidad consistente en el engaño de esta persona con la persona X, resultó en una afectación psicológica hacia esta persona Y, ¿ok? Por lo que esta persona ya acreditamos que existió la infidelidad, y también hay que acreditar que existió el daño psicológico, cualquiera que sea de sus denominaciones. En eso tiene que concluir el psicólogo. Entonces sí se puede, incluso además del daño moral, incluso después del daño moral, ¿qué consecuencias tiene después de que acreditamos el daño moral? Bueno, en la sentencia del daño moral, ¿qué vas a ganar? No vas a ganar nada más que, sí existe daño moral. No, el daño moral, una vez acreditado, da derecho a una resarcición, una reparación del daño, ¿ok? Reparación del daño consistente, sí, en dinero. Sí, que puede. Y en rehabilitación, obviamente. Bueno, obviamente puede ser en una indemnización monetaria como tal, o incluso en el pago del tratamiento psicológico. Las dos cosas, las dos cuestiones tienen que ir encaminadas. En eso tienen que consistir las prestaciones. ¿Qué son las prestaciones? Yo voy a reclamar, ¿qué voy a demandar? El pago, o sea, el pago, la reparación del daño moral, ¿sí? En dinero. Okay. Y después de la reparación del daño moral en dinero, tiene que ser la rehabilitación, o sea, el resarcimiento del daño causado. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a resarcir el daño causado? Pagando un tratamiento, o lo que sea. Bueno, también es importante señalar que para efecto de la sentencia, ¿sí? O sea, ahí tiene mucho que ver el juez que nos va a condenar, ¿sí? Entonces, eso, o sea, este tema tendríamos que verlo también, tendría que ver la opinión de un especialista, de un perito en la materia, para efecto de que quede bien determinado en cómo se puede emitir una sentencia, o en qué puede resultar una sentencia, ¿sí? Independientemente de la reparación del daño, que el tratamiento que se vaya a seguir, tenemos que consultar a un especialista para ese efecto, ¿sí? Entonces sí hay daño moral, por supuesto, y sí existe un daño moral en una infidelidad. Puede constituirse. Sí, o sea, sí se constituye siempre y cuando la persona afectada recurra a este tipo de juicios, de demandas, de un procedimiento legal, y que pueda acreditar con los medios suficientes que efectivamente sí sufrió un menoscabo en sus emociones, sentimientos, sensaciones psicoemocionales. Exacto. Okay. O sea, y no solo esa, o sea, tiene que acreditar el nexo. Tiene que acreditar la existencia de la infidelidad, la existencia del daño causado, y tiene que acreditar una relación. Sí, porque no es nada más una relación entre el acto de infidelidad con el daño causado. Sí, porque no nada más es creo me engañan, no. Hay que estar bien seguros. Para esto, bueno, los mensajes. Si tú encuentras un mensaje extraño por ahí, o que te llegue algún mensaje de otra persona, ese es un medio probatorio. Es un medio de probatorio. Que la otra persona te diga, yo soy el novio, yo soy la novia, yo soy la pareja. Pueden existir testimonios también, interrogar a la otra persona. Puede haber, o sea, es muy difícil aquí en México llamar a una persona, una persona que no es parte del procedimiento, pero sí ofrecerla ofrecer testigos, documentos. Es un testigo de hechos. Pues sí, o sea, tú puedes llevar a una persona que haya visto a tu pareja con otra y señalar, pues existe esta infidelidad porque esas personas lo vieron, o vieron a esta persona. Entonces, ofrecerlo como prueba y desahogarlo de manera correcta, y sí es procedente. Y sí es procedente. Yo considero que sí puede existir una sentencia favorable. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, el tiempo ya nos comió.
Me dice el ingeniero que ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Espero verlos en el próximo programa. Ya más adelantito les diré si seguimos con el tema, para afinarlo un poco más, a lo mejor conseguir algún perito en psicología o algún perito que se adentre más a estos medios probatorios. Muchísimas gracias a todos, un enorme saludo y nos vemos por aquí la siguiente semana. Creo que seguimos con otro programa, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo con el siguiente programa que no sé cuál sea, pero muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Ok, está bien, señor, muchas gracias. Voy a tomar en cuenta tus comentarios, ¿ok? Muchísimas gracias, un saludo a todos. Nos vemos la siguiente semanita. Bye.